Hola. Hola, hola. Ahora sí. Pues decía Paco de la Rosa, el compañero Paco, que primero servían el vino bueno, pues ya estaba la gente más que harta, daban el vino peleón. Pues no, ahora vamos a hablar los que realmente sabemos del ferrocarril. Y tengo el placer de presentaros, bueno, ya lo ha presentado María, tenemos a Mercedes Vaquero, presidenta del CES y de la RTA, a Pepi Páez, nuestra secretaria general ferroviaria, y al amigo Antonio Toscano, secretario de organización de la FSC. Vamos a empezar dándole la palabra a Mercedes, que además, si no me equivoco, Mercedes, en septiembre ostentas la presidencia de la RTA, que puede ser una ocasión muy importante para trasladar todas las inquietudes que tenemos en Extremadura. Bien, tienes la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero darle las gracias a Comisiones Obreras por varias cosas. La primera, por organizar esta cumbre. Realmente creo que es una iniciativa sin igual, necesaria y en el momento oportuno y adecuado. Y también, por supuesto, que haya contado con mi presencia, no con mi presencia personal, sino por lo que represento en este momento, que es el CES de Extremadura y a la Red Transnacional Atlántica. Encarna como representante de Comisiones Obreras en nuestra región. Muchas gracias por ambas cosas. Muchas gracias y porque no sé cómo decirte que me siento. Es un trabajo, esta lucha tan duro en algún momento, solitario, y el hecho de que se pongan de manifiesto estas apuestas, estas reuniones, estas cumbres en las que podamos unirnos todos y recordar que tenemos un pacto por el ferrocarril que se diluye y que tenemos un problema muy importante con el ferrocarril, creo que nos hace a todos meditar nuevamente cuál es nuestra situación, qué hemos hecho, dónde estamos, lo que es más importante, dónde vamos y qué podemos hacer. Muchas gracias y cuenta con el CES, que tú sabes que eres parte de él, con el CES por una parte y con la Red Transnacional Atlántica, ahora que tenemos esta oportunidad, como bien ha dicho el moderador de esta mesa, para hacerlo. Muchos de ustedes, todos saben lo que es el Consejo Económico y Social, en todas las regiones los hay, pero brevemente voy a decir, entre otras cosas así me la han pedido y creo que es muy oportuno que diga qué es la Red Transnacional Atlántica, la RTA. Bueno, pues es una plataforma de cooperación de todos los agentes económicos y sociales de la fachada atlántica. Dicho en otras palabras, de todos los representantes de la sociedad civil. Lo mismo que tenemos en los consejos económicos y sociales, pero a nivel europeo. De hecho, en España forman parte las Islas Canarias, Andalucía, Castilla y León, Galicia, el País Vasco y Extremadura, que la quería dejar para la última. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en la Red Transnacional Atlántica? Pues influir favorablemente en todas las políticas europeas que afectan a la fachada atlántica, a las regiones que la integran. ¿Sobre qué? Sobre todos los problemas que le afectan al desarrollo económico y social y, por lo tanto, a toda la sociedad. No les voy a decir quiénes lo integran a nivel internacional, porque ya le digo, Portugal, Francia, Irlanda, pero sí que quiero que le quede una cosa clara, y es que somos los responsables de hacer llegar tanto al CES europeo como a todas las instituciones europeas que tienen que ver con la estrategia atlántica, no solo su implementación, sino todo tipo de asesoramientos y propuestas que realiza la sociedad civil. Pues en el marco de ser los portavoces a nivel europeo de estos problemas, este desarrollo que requieren las regiones que integran la fachada atlántica, se ha trabajado en muchos temas, pero nos planteamos, por no alargarme, nos planteamos uno de los más importantes, que es cómo hacer
que se desarrollen nuestras regiones, y más regiones como la nuestra, Extremadura. Nosotros, el CES de Extremadura, se incorporó en la misma fecha que el de Castilla y León, nos incorporamos en el 2016 a esta plataforma. Y uno de los problemas que teníamos en común, veíamos que era, aparte de despoblación, que ya lo habíamos hecho, era el desarrollo económico, y veíamos qué alternativa había para ello. Quiero dejar también constancia de la colaboración que tenemos entre todas las regiones, entre los CES de todas las regiones españolas que conformamos este corredor. Es decir, tenemos hecho un grupo informal, por supuesto, entre los CES de Andalucía, Castilla y León, Galicia y el País Vasco y, por supuesto, Extremadura, en los que estamos presentando trabajos conjuntos para influir en ello. Nosotros, en este caso el CES de Extremadura, junto con la RTA, no somos de los primeros que nos hemos sumado a este trabajo, que nos hemos subido a este tren, pero creo, por eso quiero darle las gracias a estas primeras personas que empezaron con esta lucha, pero también creo que no vale solamente cuando nos unamos, sino lo que nos unamos, y que cada uno, desde el sitio que ostentamos y la posición que podamos tener, que trabajemos para ello. ¿Qué problema veo ahora mismo que tenemos? Que se están haciendo muchas cosas de manera independiente, pero es muy importante la unión de todos los agentes económicos sociales, la unión de todas las instituciones, la unión de todas estas comunidades, porque una de las cosas que pretende la Unión Europea es la cohesión social, territorial y, por supuesto, de la vida y el desarrollo económico y social. Desde Extremadura, yo no voy a hablar de otras comunidades más que también sabemos que lo compartimos, vimos que el corredor atlántico, a través de la RTA, era una posibilidad, una opción de desarrollo para nuestras regiones. Los que me han oído hablar en otras ocasiones saben que yo digo que el tren de pasajeros, del que es cierto lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho la delegada del gobierno y, por supuesto, Encarna, se han hecho muchos avances en el último tiempo, pero no es solo el tren de pasajeros. El tren de pasajeros facilita la vida, el tren de mercancía facilita el desarrollo. Y nosotros tenemos que trabajar por ese desarrollo económico y social, porque si tenemos un tren de mercancía de doble vía, el de viajeros va a venir por sí solo. Desde mi faceta como profesora universitaria, créanme que me apena muchísimo cuando mis alumnos, yo les doy clase en tercero de carrera y también en el máster, me da mucha pena cuando tienen asumido que se van a tener que ir de la región porque no hay empresas que los contraten, porque no van a tener opción para poder trabajar en una empresa extremeña. Y todas las políticas que se están haciendo para el retorno del talento, que yo no digo que sean malas, todo lo contrario, pero es importante trabajar por el retorno, pero es, para mí, desde mi punto de vista, mucho más importante para retener ese talento. Retornar es más complicado que si ya los tenemos. Pues bien, centrándome en el corredor atlántico, creemos, y por eso estamos trabajando y luchando por él, que es una oportunidad para el desarrollo de regiones como la nuestra. Nosotros, en una propuesta que hizo el CES y que la adoptó el gobierno, y así el gobierno de nuestra región, y así se la ha derivado al Ministerio de Transporte, tanto al anterior como a la ministra que tenemos ahora. ¿Qué es lo que solicitamos? Extremadura no solicitamos gran cosa. La unión de lo que ahora estamos hablando de Vía de la Plata, de Sevilla, Mérida, porque con Badajoz la tendremos, junto con Cáceres, Plasencia, Salamanca. Si valoramos que una inversión de este tipo está aproximadamente de 1 millón de euros, digo aproximadamente, tramo más, tramo menos, de 1 millón de euros por kilómetro, estamos hablando de una cuantía que a lo mejor para una comunidad económica, para una comunidad autonómica es importante, incluso a lo mejor para la nación. Pero es que, señores, es que hay mucho dinero en Europa. Es que hay mucho dinero que en el último plan que terminó en el 21 se quedó sin aplicar. Yo, permítanme que le hable con toda la confianza, yo no entiendo esto.
realmente no lo entiendo. Desde que estamos ostentando la presidencia de la Red Transnacional Atlántica y antes como Consejo Económico y Social, nos hemos estado moviendo mucho con los otros presidentes de los consejos económicos y también, por supuesto, con los vicepresidentes de la RTA. Les puedo decir que desde septiembre para acá hemos escrito a los ministerios, nos hemos reunido con el gabinete del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, cuando le explicamos la isla que es Extremadura con respecto al resto de las comunidades y, por supuesto, de la Unión Europea, la isla que es a nivel ferroviario de mercancía, todos lo entienden. Y cuando le hago esta reflexión tan fácil de que el dinero que es insignificante para lo que se supone para este desarrollo. Y, por supuesto, este desarrollo no es solo para nuestra comunidad, que también es un desarrollo que va a afectar a todas las regiones españolas y, por supuesto, europeas, porque lo que se pretende es la cohesión territorial. Miren, el puerto de Sydney, con su entrada, su paso natural es Badajoz. Badajoz, norte de Castilla. ¿Por qué? Porque ya, como estábamos hablando antes, este sistema radial del que se hablaba anteriormente ya no tiene sentido. Europa tiene evitado que sigan pasando y que se incrementen los pasos por las grandes ciudades como puede ser Madrid o París. Por lo tanto, su vía natural tendría que ser esa entrada de Sydney. Cuando hablamos de la entrada por el puerto de Sydney, estamos hablando de la entrada y las conexiones con América, tanto del norte como del sur. Si hablamos de esas conexiones Huelva, Sevilla, Extremadura, estamos hablando que para Andalucía también es una gran oportunidad, porque Andalucía tiene dos corredores, el Atlántico, su entrada de Marruecos por Algeciras, continuando por esa vía natural, y también por el corredor mediterráneo. Porque, por supuesto, no somos competidores del corredor mediterráneo, no, eso es una equivocación. Somos complementarios. El desarrollo de una sociedad se basa en la no exclusividad, sino en la complementariedad, y económicamente es un desarrollo. Hablaba Unai Sordo antes de los costes, y la compañera, la secretaria de Andalucía, de los costes que le suponen a las empresas. Nuestra región, como sé que le pasa a Andalucía, a Castilla-La Mancha, a Castilla y León, son territorios con mucho terreno, con muchas posibilidades, pero están sin desarrollar desde el punto de vista económico. Nos faltan empresas a unas comunidades más que otras, pero es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué empresas se van a querer instalar en nuestra región cuando saben que no pueden llevar sus mercancías como no sea por carretera? El desarrollo, el camión electrificado del siglo XXI, no olvidemos que es el tren. Un tren, solamente un tren con una máquina puede transportar solamente en un viaje lo que equivale a 200 camiones. ¿Saben el ahorro que es eso? ¿Saben el coste que para las empresas significa eso? ¿Saben el ahorro de tiempo? Porque ya no hablamos de recursos productivos, ni de combustible, ni de mano de obra. No, solamente a nivel ecológico, a nivel de tiempos. Por lo tanto, creo que tenemos una gran labor por hacer en adelante, que no me quiero extender más de la cuenta, que si me pongo a hablar. Creo que tenemos un gran trabajo, creo que lo que nos está faltando es unión. Les decía que habíamos ido al Ministerio de Transporte, también hemos estado en el Ministerio de Política Territorial con el secretario general, todos los entienden, que los van a proponer al ministro, que lo van a proponer porque el paso que tenemos que hacer es, las comunidades piden esa ampliación al Gobierno nacional y son los gobiernos nacionales quienes lo tienen que pedir a la Comisión Europea. Y estamos en ese paso, estamos en esos momentos en el que hay que solicitar por parte del Gobierno español esas ampliaciones. Hay una ampliación, una revisión de la TEN-T, que es la Red Europea de Transporte, que es lo que estamos trabajando ahora desde la RTA.
que será para el 2023, estamos hablando de unos meses, tenemos que tenerlo terminado en el 2022, por eso le digo que estamos en un momento y en un punto clave para ese desarrollo, para esa inclusión. Extremadura tiene una parte incluida, su parte básica está incluida en la red básica, estamos hablando del año 2050, sabrá Dios lo que habrá para el 2050. Y nuestra propuesta que estamos haciendo desde los consejos económicos y sociales y desde la RTA es que nos contemplen en la red básica, es decir, para el 2030, que ayer en una comisión que hubo del Comité de las Regiones parece ser que lo quieren adelantar al 2028. Por eso les digo la oportunidad y la idoneidad encarnada de este momento, porque creo que el 2023 está ahí, que tenemos que unirnos, pero no solamente los agentes económicos y sociales de nuestra región. Creo que nos está yendo muy bien la unión que tenemos de los consejos económicos y sociales, y vosotros como consejeros y miembros representados en el nuestro lo sabéis, en esta gran labor que estamos haciendo. Pero solos no podemos, porque no podemos olvidar que sois vosotros los que movéis todo el desarrollo social y económico, y sobre todo lo que tiene que ver por los trabajadores y el empleo. Y este es el principal motor que tenemos delante nuestra. Es una oportunidad de las muchas que hay, pero es una gran oportunidad. Y quiero aprovechar para dirigirme a Unai Sordo, que es un placer compartir este día con él, que nos apoye. El corredor mediterráneo y la parte extremeña nos sentimos en desigualdad con respecto al Mediterráneo. Y no digo que somos competidores, todo lo contrario. Nosotros tenemos la parte de Puerto Llano, Ciudad Real, que la necesitamos tanto o más como la que estamos hablando. Pero nuestra región necesita desarrollo. Necesita y tiene derecho a ese desarrollo. Se lo debe España y se lo debe la Comunidad Económica Europea. Por eso sé de su buena predisposición, pero que necesitamos de apoyo y de voces a nivel nacional que podemos llevar esto a Europa. Y con la RTA y conmigo personalmente, aparte de como presidenta del Consejo Económico y Social, cuente para lo que quiera, que allí estaremos. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Esperemos que efectivamente el Gobierno rectifique y lleve a la Comisión Europea esa ampliación del eje atlántico con la Ruta de la Plata, porque es que parece un poco absurdo que primero lo saquen y luego lo metan, pero bueno, vamos a confiar. De momento no lo tienen. Bien, a continuación vamos a darle la palabra a Pepi Páez, la secretaria de todos los ferroviarios, que ha hecho un gran esfuerzo. Ayer estaba en Budapest y la hemos sacado de allí del Congreso para tenerla hoy en esta mesa. Es la compañera que cogió el relevo cuando el amigo Taguas falleció y obviamente lo está haciendo también como Taguas. Nos va a explicar un poquito cómo está ahora el ferrocarril a nivel nacional, una visión general. Pepi. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos y a todas. Buenos días. Agradeceros, por supuesto, la posibilidad de venir aquí. Ha sido un placer aunque estuviera en Budapest, hubiera estado, de que no lo sabe. Deciros que se me ha hecho un poco cuesta arriba, y el vídeo de antes me ha ayudado mucho, venir a la tierra de Manolo Tato a hablar del tren, pero bueno, las cosas son como son y espero poder por lo menos quedar a la altura de lo que vosotros y vosotras merecéis. Cuando Miguel me planteaba participar en esta jornada, en esta segunda cumbre, y me recordaba que conmemorábamos el 25 aniversario de esa gran manifestación, pues me planteaba, bueno, ¿y qué ha pasado desde esa situación hasta ahora? Es verdad que han cambiado muchas cosas, pero la verdad es que queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque si nos situamos en la actualidad, habrá en algunos casos que hayamos ganado y hayamos mejorado cosas, pero en otros no tanto. Ha habido muchas desigualdades en el desarrollo del ferrocarril, ha habido mucho olvido y mucha sombra, y entonces me planteé precisamente situarnos, porque para llegar a un buen futuro creo que primero tenemos que conocer el presente para saber cuáles son los problemas y buscarle la solución.
Todos sabéis que desde el sector ferroviario siempre nos hemos estado oponiendo a la liberalización del ferrocarril, algo que nos viene marcado desde Europa desde hace ya varias décadas, que eso no ha sido porque seamos unos descerebrados y unas descerebradas que estamos en contra de la modernidad, sino porque creemos en el transporte por ferrocarril como un servicio público, con una gran carga social, lo comentabais antes, porque cohesiona los territorios, porque permite crear y fomentar la economía en cada uno de los territorios, independientemente de dónde estén, y porque eso es muy difícil que se haga desde una empresa privada. Nosotros entendíamos, y lo decía Manolo siempre, y es algo que llevamos en el ADN en el sector ferroviario, que el ferrocarril es un monopolio natural, y así lo seguimos creyendo. Entonces, para nosotros esto no creemos en que haya que eliminar líneas, sino llegar a más sitios. No creemos en que, decía el compañero, creo que era, no sé si era Vicente o Paco, que tenemos una red grande, muy amplia de vías, pero no tenemos suficientes trenes. Se dan muchos casos donde tenemos provincias limítrofes que no tienen conexión ferroviaria y sin embargo podemos ir a Madrid como desde Sevilla en 2 horas y media. Entonces se trata de que ese no es el modelo de ferrocarril que desde el sector ferroviario venimos defendiendo. Nosotros creemos en un ferrocarril más del día a día, no estamos en contra de la alta velocidad, ni mucho menos, pero entendemos que ese modelo que se ha venido gestionando desde hace muchos años para acá, donde se potenciaba por intereses políticos y no por flujo de viajeros ni por intereses mercantiles, la alta velocidad a costa de todo, ha ido en detrimento de la verdadera red que reparte riqueza y que sirve al total de la ciudadanía, que es la red de servicio público, tanto de cercanía en las grandes ciudades como la red de media distancia. Y por supuesto que se ha dejado al voluntarismo de las empresas, de la empresa pública en su momento y luego de las empresas privadas, el tema de fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril. Entonces, en esa situación nos encontramos, y es verdad que de hace poco tiempo acá en los presupuestos parece que han ido dando un cambio en ese sentido, pero por situar y situarnos en números, sabéis que la liberalización del transporte de viajeros se ha instaurado ya en España desde, bueno, tuvo que ser en diciembre de 2020, pero por temas de la pandemia se aplazó un poco, pero al final la liberalización se ha completado en la alta velocidad y con la amenaza de una futurible posible licitación también de las obligaciones de servicio público. Como decía, nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo y sobre todo, entre otros motivos, porque hemos visto que con la liberalización de las mercancías, lejos de crecer en cuota de mercado en el transporte por ferrocarril, lo que hemos hecho ha sido traspasarlo desde la empresa pública a las empresas privadas. Pero la cuota de mercado o la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en el ámbito terrestre supera a dura pena el 4%. Y si ya hablamos del ámbito marítimo, pues estamos hablando de que puede llegar a estar entre el 1 y el 1,2%. O sea, queda mucho recorrido por hacer. Entonces, en esa tesitura, si vemos esa situación, ver los objetivos que teníamos planteados desde Europa, ¿no? Para el año 2030 y 2050 parece, si no difíciles, por no decir imposibles, ¿no? Porque situarnos, lo decía Mercedes, ¿no? Que en 2030 el 30% del transporte de mercancías por carretera en distancias superiores a 300 kilómetros se deberían de transferir a la línea férrea o las líneas navegables, estando en la situación que estamos, por ejemplo, en nuestro país, pues parece algo cercano en el tiempo, pero lejano en que se pueda conseguir. Que en 2050 ese tanto por ciento sea del 50%, o que para ese mismo año tengamos conexión de toda la red básica
de los puertos con la red de ferrocarril o que los aeropuertos estén conectados también con la red ferroviaria, parece una cosa altamente difícil. Más allá de que haya voluntades políticas que como decía alguien antes, aquí cuando hay voluntad política y en este caso el dinero, todo lo puede. En el caso de España quería poner unas cifras para ilustrar un poco la situación. No hemos avanzado mucho en número de kilómetros de red ferroviaria en España. Sí que hemos trasvasado una cantidad de autos. Hemos crecido en kilómetros de OIC, lo que es el AVE. Hemos crecido en las vías de tráfico mixto, pero hemos decrecido en las vías de ancho convencional, las que se utiliza ahora para las cercanías y para la media distancia convencional y en red de ancho métrico. Pero si vemos la gráfica de lo que se ha ido evolucionando en kilómetros de red ferroviaria desde los últimos años, podemos ver que no hay una variación importante. Es más, en términos de densidad ferroviaria, con respecto a Europa, sé que cala mucho el mensaje de que somos el país que más kilómetros de alta velocidad tenemos después de China, y parece que... Pero en realidad tenemos una densidad de red ferroviaria, hablando de metros de ferrocarril por kilómetro cuadrado de territorio, muy bajo, si lo comparamos con la densidad que existe en otros países de la Comunidad Europea. De hecho, nosotros creo que estamos y lo miro porque no lo sé de memoria, en el 31%, mientras que la media europea está situado cerca del 52% y hay países como Bélgica que están en 116 metros por kilómetro cuadrado. O sea, tenemos mucha alta velocidad, pero no tenemos toda la red viaria que necesitaríamos para tener ese modelo de transporte, ese modelo de ferrocarril que de verdad necesitamos para un servicio público de calidad y para trasvasar ese transporte de mercancías que ahora se hace a través de la carretera y a través del avión, pero sobre todo a través de la carretera, que sería nuestro competidor directo, al ferrocarril. Y por centrarnos en eso que os decía de las mercancías y en esos objetivos que nos venían marcados desde Europa, el transporte de mercancías por ferrocarril en el conjunto de la Unión Europea no ha crecido en estos últimos años, aunque es verdad que hay diferencias entre unos países y otros. Nosotros hemos decrecido en el transporte de mercancías por ferrocarril, pero en la media europea hay un aumento de en torno al 0,4% en los últimos 10 o 15 años. O sea, que hay mucho trabajo todavía por hacer si queremos llegar a ese 30% en 2030 o al 50% en 2050, porque estamos en una media de en torno a un 18%. Aunque es verdad que tenemos países que, como son pues los países, sobre todo los países, las repúblicas bálticas, que son las que más tanto por ciento de transporte de mercancías por ferrocarril tienen, que llegan en torno a un 76%, pero en Austria, que también están en un 41%, sería la verdad que cifras deseables, pero que a mí se me antojan muy lejanas y difíciles de alcanzar con esa fecha. Por hacer un poco más gráfico el tema de ver la diferencia modal del transporte por carretera, ver lo desproporcionado que es el transporte por carretera con respecto al transporte en el caso de mercancías, el transporte de mercancías por ferrocarril, pues creo que esa gráfica es muy ilustrativa, ¿no? Estamos, que si comparamos el total del transporte de mercancía terrestre, pues el transporte por ferrocarril está, como os decía, en 2020 en 1,2, pero vamos, tampoco se ha ido moviendo mucho durante este tiempo. Mientras que la carretera está en un 95%, por encima de un 95%. O sea que la diferencia y la desproporción es bastante grande. Tenemos una cuota de mercado del transporte de mercancías por ferrocarril que se puede decir casi ridícula, por no decir prácticamente desaparecida. Y como decía, esto se trata de impulsar políticas que favorezcan ese trasvase
del transporte. Más cuando estamos hablando y estamos mencionando desde el año 2019 y estamos centrados en el tema de la transición ecológica y hemos acuñado aquí el concepto, ¿no?, de emergencia climática, donde el ferrocarril precisamente tiene que jugar un papel fundamental, porque ya se ha comentado aquí, pero es clave que, ponía el compañero una gráfica que ilustraba un poco lo que os decía antes, ¿no? En el caso de España, el transporte de mercancías por ferrocarril, cuando se liberaliza, lo que hace es, hemos ido disminuyendo, o sea, no hemos crecido, pero si vemos una gráfica posterior, lo que hemos ido ha sido trasvasando desde la empresa pública a las empresas privadas, o sea, la misma cuota de mercado repartido de diferente manera. O sea, que eso de que nos vendan que la liberalización del transporte por ferrocarril consigue mayores cuotas de mercado, consigue mayores beneficios, pues la verdad que en el transporte de mercancías el resultado no ha sido precisamente el anunciado. Os decía antes que no solo por el tema de que sea un transporte social, cohesionador, sino también por el factor que tiene que jugar en la emergencia climática, en la descarbonización y en la lucha contra la emergencia climática, pues el transporte tanto de viajeros como de mercancías por ferrocarril debe de jugar un papel fundamental. Y en ese sentido, os explicaba antes que ha habido un auge importante en el transporte en la alta velocidad, en el fomento de la alta velocidad. Ha habido una apuesta que es más bien política, más que económica y más que basada en hechos y en flujos de viajeros, pero los números son tozudos, ¿no? Y aunque ha aumentado mucho el transporte de viajeros en larga distancia, nada que ver con los más de 400 millones de pasajeros que utilizan el servicio de cercanía, y estamos hablando de datos de 2019 porque es verdad que 2020 y 2021 ahora mismo no son años que nos puedan servir de referencia. Entonces, conocemos dónde están las necesidades de verdad de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. No estamos en contra de esas conexiones que para largas distancias están bien y son útiles, pero tenemos que centrarnos también en la necesidad de esa movilidad obligada del día a día que necesitan los ciudadanos y ciudadanas para estudiar, para trabajar, para asentar esas personas en sus territorios sin necesidad de irse a las grandes ciudades porque su trabajo o su lugar de estudio están ahí o porque sus trámites administrativos o médicos los tienen que hacer ahí. Entonces, ese modelo es el que nosotros venimos defendiendo, y para eso tiene que haber una voluntad política y una inversión de recursos importantes en las infraestructuras y en las circulaciones del tren convencional, que hasta ahora se han ido abandonando. De hecho, hay en el interno de la empresa pública, no desconozco otras empresas, encuestas internas que demuestran que hay una sensación de baja calidad entre los usuarios y usuarias de esos servicios, y eso se debe a la falta de mantenimiento que han tenido tanto las infraestructuras como el material rodante. Eso es algo que tiene que cambiar. Y os decía lo del ferrocarril como una baza, ¿no?, transformadora en la lucha contra la emergencia climática, porque es así, porque es el medio de transporte más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente, y los números lo cantan. No es nada que sea subjetivo o que nos inventemos. Y de hecho el año pasado, que fue el año europeo del ferrocarril, una de sus bazas, una de sus mensajes fuerza era el alto consumo energético que tiene el transporte en el total del gasto energético, que en España llega a ser casi un 40%, y el peso tan grande que tiene el gasto de la carretera, que de ese casi 40% supone en torno a un 92%, porque lo hemos fiado todo al transporte por carretera, lo hemos fiado todo
tanto en mercancía como en el transporte de viajeros, al transporte por carretera, al vehículo privado, y hemos dejado esa cuota de ferrocarril que está ahora mismo, como decía, en el transporte de viajeros en torno a un 6%. Y en cuanto a eficiencia energética, pues igualmente, ¿no? La relación entre la energía que se gasta y lo transportado, esa eficiencia es una diferencia muy grande, tanto en los diferentes medios de transporte en sí, como si además lo desagregamos por viajeros y por mercancías. En mercancías, por ejemplo, esa eficiencia energética se multiplica por 5 cuando hablamos de mercancía, en el caso del ferrocarril, comparándolo con la carretera, y en el caso del viajero no es tanto, pero también se multiplica por 3. Son números que son patentes, que ponen en valor el transporte ferroviario y que nos indican que tenemos que seguir apostando por ese camino, porque es que no nos queda otro. No se trata de rentabilidad económica, creo que lo decía Paco, o sea, de que sea antieconómico, se trata de que sea rentable, y la rentabilidad se mide con muchos parámetros, y el parámetro medioambiental es un parámetro fundamental. Proyectos como el del corredor de cercanía de Medina del Campo a Palencia, pasando por Valladolid, o otros proyectos que hay en Andalucía, el tema de la conexión de la A92 andaluza, que una las diferentes provincias, porque ahora quizás es más fácil, como decía antes, ir de una provincia a otra pasando por Madrid que atravesando de esa provincia limítrofe, pues supone que tenemos que ir marchando hacia un modelo ferroviario muy diferente del que venimos arrastrando. Y por concluir, por no quitarle mucho más tiempo a los compañeros, simplemente resumir. Bueno, la conclusión que quería sacar sobre todo era que la liberalización no es una solución, que lo hemos visto en el caso del transporte de mercancía y en el caso del transporte de viajeros acaba de iniciarse, pero ya estamos viendo que precariza el empleo, estamos viendo empresas privadas que vienen a competir, a hacer dumping social con empleos públicos de calidad, como el que tiene la empresa pública, que no sirven para esa cohesión territorial, porque esas empresas privadas van a ir a los corredores de alta velocidad donde sí que hay una rentabilidad económica y no a donde hay rentabilidad social, cohesión social, y que nosotros siempre hacemos muchas propuestas, que somos de proponer mucho, que igual son cosas que son a muy largo plazo, pero desde luego es un cambio de paradigma en las inversiones, un cambio de paradigma en esa búsqueda de un modelo de transporte rentable económicamente. No estamos hablando de eso. Hablábamos de que los servicios públicos sirven para redistribuir la riqueza, para eliminar desigualdades, y el transporte público es una parte de ello, igual que la sanidad o igual que la enseñanza. Entonces, si hace falta un modelo fiscal diferente, si hace falta un modelo fiscal progresivo, que permita ese reparto y esa eliminación de desigualdades a través de los servicios públicos, el transporte por ferrocarril en este caso, pero el transporte público en general, tiene que tener un papel fundamental en ese escenario. Y ya antes que me rinda Miguel, bueno, nosotros ya volviendo un poco a lo que es el interno, nosotros venimos siempre peleando por volver a unir la empresa pública con el administrador de la infraestructura. Creemos que esas sinergias sirven también para fomentar el modelo ferroviario. Creemos que otros países han vuelto atrás o simplemente no han sido tan listos como nosotros, ¿no? Que hemos sido los primeros de la clase en separar la infraestructura de la operación, y estamos viendo que eso no trae cosas positivas, sino todo lo contrario. Creemos en un administrador de infraestructura que sea único, que sea público y que garantice un mantenimiento y una seguridad para este tipo de transporte, y sobre todo creemos en una parte del transporte de que ese transporte tiene que ser efectuado por una empresa pública, que la obligación de servicio público tiene que estar garantizado por la empresa pública española. Y nada más, muchas gracias por
Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, felicitar la iniciativa de Comisión Obrera de Extremadura. Yo solo dije una idea, pero felicitar la iniciativa, que la acogieran, y no solo la acogieran, sino que se haya transformado en una cumbre como esta, con la participación tan amplia del mundo sindical, del mundo político, del CES y de todos los agentes que están interviniendo aquí. Por tanto, felicitar la iniciativa, en primer lugar, agradecer a la Comisión Obrera de Extremadura la invitación a participar en esta cumbre a la Federación de Servicios de la Ciudadanía, y excusar en primera persona a su secretaria general, Juana Olmeda, que como Pepa, que sí se ha venido de allí, está siendo el congreso de la ETF, de la Europea de Transporte, el congreso, y Juana Olmeda, nuestra secretaria general, está allí, así que saludaros en su nombre también, excusando su presencia aquí. Bien, decía Luis Armán, director general de la SENCER, eso lo han hecho mejor que nosotros, y secretario general de la UIC, que si el ferrocarril sobrevivía al siglo XX, sería el medio de transporte del futuro del siglo XXI. Este vaticinio de la década de los 60 y de los 70 ha sido en parte cierto, en gran parte pero tiene una singularidad y una realidad que con muchos matices habría que hablar en España y en Extremadura. Yo quiero empezar por un mensaje optimista. Ya se ha dicho aquí, las luchas que hoy conmemoramos, esta y muchas más, donde Comisiones Obreras siempre ha sido el motor y la vanguardia de personas que las provocaron, que las promovieron, y de personas que seguimos promoviéndolas, y de personas que será nuestro futuro mañana, son las que hacen que, como decía Miguel, esto no esté peor todavía. Podamos hablar de vías que nos han quitado en algunos sitios, ya no me referiría a cómo estaba el patio, y que los extremeños puedan seguir aspirando, junto con lo de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía y el resto de España, al tren digno que se merecen los ciudadanos. Resaltar ahí que en dicha vanguardia han estado grandes sindicalistas extremeños que han sido presentes y que, como se ha hecho el homenaje, han sido pasados. Yo por eso me traía y sabía que una de estas personas que han sido presentes, fueron presentes, y que ahora mismo seguimos allí, y que han sido parte de 50 años de vías de libertad del movimiento ferroviario de las comisiones obreras. En la etapa de Manolo también tuvimos la oportunidad de presentar mucha historia de sindicalismo ferroviario, no solo en la defensa de lo laboral, sino en la defensa del modelo ferroviario de la ciudadanía como sindicato sociopolítico. Y de personas que lo siguen haciendo, que lo seguimos haciendo. De ahí, no solo congratularme, sino tener aquí a mi secretaria general, a la secretaria general del sector ferroviario, Pepa, a la cabeza de este movimiento de ferroviarios hoy, primera mujer del sector ferroviario. Ya era hora también que evolucionáramos en esto, los ferroviarios, a UNAI, en nombre de la Confederación, a todos los que habéis presentado, y a otros ferroviarios que vienen de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, muy atentos, a Mariano Sáenz Lubeiro, responsable de salud laboral, medio ambiente y movilidad, y miembro del Consejo de Administración de Renfe por Comisiones Obreras. Muchos, no solo ferroviarios, sino sindicalistas, que hemos sido presentes, que hemos sido pasados, que hemos sido presentes y que son futuros. Con actos como hoy conseguiremos que esto se siga conmemorando, ¿no? Aquella manifestación en defensa del ferrocarril, de la que se me ha pedido que hable, ya se ha visto ahí, fue el 28 de abril del 97. Lo que siempre hemos definido como el desmantelamiento y la desertización ferroviaria, o lo se llama de España basada, nosotros hemos utilizado el término siempre desertización ferroviaria, que es lo que se ha hecho en este país. Desertizar, a veces con vías construidas. Arranca en esos años, en aquellos años 60, donde, bueno, desde antes se decía que si sobrevivía el ferrocarril podía ser el transporte del siglo XXI. En Extremadura se puede, por ejemplo, nombrar los años 60 una línea que, construida, acabada y con todo, nunca llegó ni siquiera a inaugurarse. La línea de Villanueva de la Serena hasta la Vega de la Reina. Eso empieza ya en los años 60, no solo a no avanzar, sino a desmantelarse y a desertizarse el ferrocarril.
Luego llegaron las siguientes agresiones, fueron muchas, luego llegaron las siguientes agresiones, el 85, se ha citado, donde se cierran 3.055 kilómetros de línea ferroviaria, unas al tráfico, otras para siempre, otras al tráfico de viajeros y otras se las dejan al albur de que Renfe se vaya poniendo de acuerdo con las comunidades autónomas, ¿no? De esas 3.055 kilómetros, irreversiblemente 800 se cerraron y se arrancaron hasta las carriles y las traviesas. A discreción de Renfe, 348 que hiciera lo que hubiera en gana, le dijo el Ministerio, y 1.308 kilómetros, ahora citaré cuáles, que se negocie con las comunidades autónomas, y otros 571 por varias causas se acaban manteniendo. Esto no llegó a ser tan así porque hubo ya una primera sublevación en Andalucía, en Extremadura, que todos recordaréis, cuando peleábamos por la Ruta de la Plata, por decir la Ruta de la Plata, por la supresión del tren en el año 85, donde algunos entramos, por ejemplo, Manolo y yo, entramos en aquel ferrocarril y vivimos el desmantelamiento del ferrocarril y la destrucción masiva de empleo, que ya venía, pero que ahora daré un dato de cómo se ha demolido empleo público de calidad. En Extremadura se desertiza suprimiendo hacia el sur la línea Mérida-Zafra hasta Villanueva de Reimina, y solo se deja Villanueva de Reimina para que enlace las cercanías con Sevilla. Esa viene y se cierra. Por tanto, le cortan a Extremadura su salida al sur. Para rematarla, también le cierran en esta las líneas Zafra-Huelva. Por tanto, desertizan Extremadura, le cortan la salida con Andalucía, y ahora, si quiere la Junta de Andalucía o la Junta de Extremadura tener tren, que vengan y pongan los dineros que nosotros no se los ponemos. Y avanzan, obviamente, este país en el que estamos, esta inversión que ha habido. España, un país de carretera. Ningún país de Europa tiene el volumen de autovías y autopistas sin peaje que tiene España, a la vez que se ha ido cerrando y desertizando el ferrocarril. Estos eran los mimbres que nos encontramos, los ferroviarios de estos inicios, y ya nuestros compañeros que nos precedían en ese tiempo. Con el norte, a Extremadura, la Ruta de la Plata entera. Cierran Plasencia-Astorga, 331 kilómetros. Lo dejan, si acaso, para tráfico de mercancía por aquello del ejército y al final hasta los carriles. Acabaron cerrando. Y hoy, las primeras que he nombrado, fruto de estas movilizaciones, de muchas movilizaciones, siguen teniendo trenes, pero siguen por acuerdo de consejos de ministros y las distintas declaraciones de obligación de servicio público año a año con el yugo del cierre al tráfico de viajeros si no se convenian, si no las pagan, si no se acuerdan con las distintas comunidades y el Ministerio. Andalucía, todo lo que es la transversalidad, porque es donde entra el ferrocarril radial que se ha nombrado, también le cierran la línea Granada-Bobadilla, 123 kilómetros. También la de Utrera Roda, 110 kilómetros. También el enlace de Gibraleón-Mayamonte, 49 kilómetros. Y del puerto de Santa María San Lucas, que sería el puerto, le cierran también 37 kilómetros. Dos buenas. O sea que si veis que hemos dicho 1.300 kilómetros, 3.000, ¿dónde se llevó la hostia el ferrocarril español? ¿No? Está claro, donde vino, en todo, cada uno de los que estamos aquí. Esto hace, como digo, una serie de concentraciones que se van avivando. Llegan los años 90 y el desmantelamiento y la falta de inversiones sigue igual. Ahora ya cierro esto, algunos acuerdos hubo, unos pagaban, otros no pagaban, llegan los 90. Mientras se construye el AVE, se pierde la conexión nuestra, la salida de Extremadura, que era por Ciudad Real a Madrid, y se pierden media hora más de viaje, porque la línea física de salida de Extremadura a Madrid era la que usó la plataforma del AVE para bajar a Sevilla. Por lo tanto, en los años 90 perdimos lo que era la salida por Puerto Llano Madrid, de la línea de Extremadura por ese lado, que era una línea física que ocupó el AVE. Y ahora habría que ir a Ciudad Real y subir por la línea Andalucía. Por tanto, se deteriora ya las conexiones y se tarda mucho más años 90 en llegar de Puerto Llano a Madrid. A pesar de haberlo reivindicado en muchísimas plataformas, que ya que perdías tiempo de viaje a los extremeños, nos pusieran intercambiador, 25 años después creo que seguimos sin intercambiador en Puerto Llano para poder, por menos, ganar el tiempo de viaje que nos quitaron a la vía que utilizó la plataforma del AVE para Extremadura. Pues nada, otra línea asomada en el 90, ellos ahí, dale más vuelta. La paquetería, ahora que se habla de esto, se cierra. Se acabó los paquetes de los trenes, se cierra. El vagón disperso, que era donde había un cierto nicho de mercado para la mercancía, 2, 3, 4 vagones en esta estación, los otros se cierran, fuera.
Se achatarran 15.000 vagones, de los que tiene Renfe, 30.000 se mandan al desguace, a la chatarrería, 15.000 vagones. Esto era los años 90 de ese ferrocarril que peleábamos para que no fuera. Infraestructura. Los defectos de la infraestructura, los puentes metálicos, por ejemplo, en nuestro caso, la línea Puerto Llano, hace que las mercancías, Gallardo, ¿acordáis la bobina de Gallardo? Todo lo que era en Sidesa, metal, no puedan circular porque ni se invierte ni se mantiene, que la gente confunde mantenimiento con inversión. Aquí no se ha invertido, aquí si acaso se mantenía. Bueno, con este año ni se mantiene. Cuando uno no mantiene, la infraestructura empeora y la solución es bajar velocidad para que el tren no descarrile. Bajar velocidad para que el tren no descarrile. Y si un puente se achatarra, se agrieta, pues se le baja la velocidad, pues llegó un momento que las locomotoras potentes no podían pasar y perdimos todo el tráfico de mercancías que venía desde Valencia a subirlo a Madrid, si acaso, y bajarlo por Cáceres y luego dar la vuelta por donde podía. Imaginar el número de puestos de trabajo, de gente que ya no venía a las mercancías, no había que nada, todo esto. Y la falta de mantenimiento, además, como digo, hace que las limitaciones de velocidad cada vez sean mayores. 80, 70 eran la velocidad máxima para la mercancía en la línea de Puerto Llano. A Sevilla, cuando ya hacen la autovía, mientras que tardaba 2 horas en coche, mirábamos los horarios de los trenes y si tardaban 3 horas y cuarto, el horario del mes, de hace dentro de 2 meses eran 3 horas y 20. Y en el siguiente, 3 horas y media. Y claro, ¿por qué? Porque no se invertía, no se mantenía, limitación de velocidad. Más tarde digo, no es que llegue con retraso, es que ya me dicen que ya voy a tardar en vez de 3 horas, 3 horas y 20, ¿no? Y ahora, cuando ganamos 10 minutos de tiempo, que el AVE no va a ganar 10 minutos. Allí se perdían 10 minutos por año para llegar más tarde, por ejemplo, de Mérida a Sevilla o a Zafra. Bueno, pero bueno, los trenes seguían circulando gracias a las movilizaciones porque los querían haber quitado, lo iban a quitar, ¿no? Perdió Extremadura el Lusitania Expreso, que venía por Madrid, tenía la paquetería, tenía fuera también. Y muchos regionales fueron suprimidos y los horarios empeorados a conciencia. Mientras más propuestas hacíamos de la cruz ferroviaria regional sobre Mérida, que la gente se transbordase, antes era un desastre. Llegaba y no podía cogerle el otro por 5 minutos, luego no se podía. Lo poquito que tenía de vanguardia en circulación en Extremadura, el puesto de mando, donde regulábamos nuestra circulación, se cierra. También en el 97 sin puesto de mando, la regulación, una a Madrid, la otra regulación del tráfico, otra a Andalucía. Los talleres, el taller de Zafra y los maquinistas de Zafra se cierran. El taller de Mérida y el taller de Badajoz languidecen y amenazan el cierre. Inversiones, ninguna. Mantenimiento, mínimo. Pues con este panorama nos encontramos ya en el 95, 96, con 800 kilómetros de línea, muchas teóricamente cerradas, ni un solo metro de línea electrificada, carriles de los años 40, y para rematarnos ya, aparece, como no cambia el gobierno, el ciclo del 90 y tanto, como estos serían de los unos, estos de los otros, como paga, no debe pagar, y ya ponen cartel en las estaciones que se suprime, todo lo que yo he dicho aquí, que se tenía mantenimientos regionales, se suprime a partir de junio. Este era el panorama. Empleo, pues mirad, entre 1986, donde en Renfe, entre Badajoz y Cáceres, por tanto en Extremadura, había 1.216 personas empleadas con derechos entre lo que era la antigua Renfe, empleo de calidad. En el 95, 10 años desde este deterioro, quedan 661. Se pierde un 45% del empleo, 555 familias, personas que comían del ferrocarril, pierden su puesto de trabajo. En concreto, 356 en la provincia de Badajoz y 200 en la provincia de Cáceres. Cosa que no ha ido mejor luego en el 99, que se volvieron a perder otros 111 puestos de trabajo más, y cosa que tampoco entre el 2000 y el 2020 va mejor, porque se han perdido 180 puestos de trabajo más. De 1.216 del inicio del 86, hoy la comunidad ronda los 360, 370 empleados. Se han perdido el 70% del empleo de Renfe y de Adif en Extremadura en este tiempo. En total 850 puestos de trabajo. Bien, por tanto, eso arranca estas movilizaciones, eso lleva a una gran manifestación, a una convocatoria de huelga por parte del sindicato de 2 días. Uno era el 21, hicimos huelga, fue una huelga masiva, paró todo el mundo.
Renfe reacciona y negociamos a cambio, estaba la Unión Regional también en ello, estaba todo el sindicato de apoyo, en que le cambiamos la segunda día de huelga, el 28, por una manifestación en tren. Ellos son buenos, no nos quitan los trenes, nos ponen buenos precios y subimos aquí a toda la sociedad en los trenes. Hicimos aquella gran manifestación ferroviaria. Y voy terminando. Eso ha sido la clave de éxito, estas movilizaciones, esta defensa permanente, este ardor por defender el ferrocarril, para que hoy sigamos defendiendo un ferrocarril, como dice mi secretario general, como ha dicho Pepa, público, enteramente público, al servicio de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, y de una movilidad universal, no limitada por factores de clase, ni territorio, ni de género, ni de edad, o cualquier otro tipo de condición personal, colectiva, física y material susceptible de crear desigualdades. Un ferrocarril que defendemos como un sistema de transporte económico, viable, seguro, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, con plena complementariedad e interoperabilidad, donde la intermodalidad y el reequilibrio de cuotas a favor del ferrocarril supongan un factor de desarrollo y de vertebración y de cohesión territorial. Por todo eso, yo creo que aquí, reconocimiento a Comisiones Obreras, reconocimiento a estos actos, hoy este mensaje optimista que os traslado es que hoy aquí seguimos haciendo eso, defender el ferrocarril, apostar por este ferrocarril, rehabilitar el ferrocarril. Muchas gracias a todos, muchas gracias.